de mayordomía. Generalmente se cree que mayordomía es solamente en cuanto al tema de finanzas, pero realmente mayordomía es un tema extenso. Podemos pensar en las T's, dicen algunos, que es tesoro, es templo, que es nuestro cuerpo, es lo que nosotros podemos administrar. Tiempo es otra de ellos. Así que este día estamos tratando el tema de salud, mente y compañerismo de calidad. Este es el tema de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de el desarrollo de nuestra mente y cómo el desarrollo de nuestra mente también está conectado con el desarrollo o la mayordomía de nuestra salud. El Señor Jesús le pidió a sus discípulos y también nos pide a nosotros que entremos en pacto con Él al terminar su obra en esta tierra. En el capítulo 28 de Mateo, Jesús se acercó, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús entonces nos manda a que cuando nosotros venimos a su reino, nos convirtamos en portadores del mensaje de salvación de Jesús. La pregunta ahora es: ¿cómo puede usted y yo ser mejores instrumentos, mejores herramientas en las manos del Espíritu Santo para hacer la tarea que Cristo nos ha dado? Esta comisión que hemos recibido a veces parece bastante pesada para nosotros. Así que pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos capacitarnos para llevar a cabo un mejor trabajo en el reino del Señor? Y a veces pensamos, bueno, entonces yo me voy a dedicar a leer más, me voy a dedicar a estudiar más, voy a investigar. Y todo esto es bueno porque pues eso nos instruye. Podemos explorar todas estas posibilidades que son buenas para poner al servicio del Señor. Pero ¿nos estamos preparando nosotros mismos para ser un buen instrumento? Cuando hablamos de utensilios, por ejemplo, de cocina, podemos pensar, un plato que está limpio puede servir para servir el alimento. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar y prestar un mejor servicio al Señor? Nuestra reflexión, entonces, la vamos a enfocar a una mente saludable. Primero queremos hablar acerca de el poder intelectual que nosotros podemos tener. Cuando vemos la historia del pueblo de Dios, podemos encontrar ejemplos donde los hijos de Dios se procuraron tener una mente con un poder intelectual que pudiera estar al servicio de Dios. Y han sido ejemplos para el mundo que no conocía al Señor. Tenemos el ejemplo de Salomón. Salomón, cuando Hiram vino a visitarlo, se quedó impresionado al ver toda la grandeza, principalmente
financiera que tenía Salomón. Sin embargo, él reconoció que Salomón no había adquirido todo esto por sus propias fuerzas. Así que en el segundo capítulo de Segunda Crónicas, en el versículo 11, se cuenta la historia de lo que Hiram hizo cuando quedó impresionado. Dice la palabra del Señor así. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. El versículo 12 dice, además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Y después le sigue incluso ofreciendo a un hombre que le dice, este hombre que te voy a mandar es muy sabio, él te va a servir. Le dice en el versículo 13, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Es decir, Hiram queda impresionado porque ve la grandeza que Salomón tiene y le ofrece a alguien que también es hábil porque se ha entrenado. ¿Pudieran decir lo mismo de nosotros cuando decimos que somos hijos del Señor? ¿Podrán ver también en nosotros una mente perspicaz, una mente dispuesta a trabajar, una mente saludable? Espero que sí, porque queremos dar un buen testimonio y cuando ellos nos ven como hombres y mujeres que hemos mejorado nuestra mente y nuestra salud, entonces ellos pueden ver que verdaderamente nosotros tenemos un Dios que le interesa la gente y ellos se impresionan así como se impresionó Hiram. ¿Cómo será que logró esto Salomón? La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Salomón en un sueño que le pidiera cualquier cosa que él quisiera, porque iba a ser el rey de su pueblo. Y entonces Salomón le pidió sabiduría y conocimiento. Y Dios se lo dio. Pero podemos ver que no solamente Salomón pidió y se quedó conforme, bueno, el Señor me va a dar. Nosotros dependemos completamente del Señor y siempre le pedimos que Él nos guíe. Sin embargo, el Señor nos ha dado un cerebro que nosotros podemos cultivar y que puede llegar a ser mejor para que nosotros podamos presentar el Evangelio de una forma que convenza a través de nosotros el trabajo del Espíritu Santo a las personas del amor de Dios. Así que Salomón también nos da una idea de lo que él hizo para ser el tipo de persona que él llegó a ser, para tener ese tipo de mente. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1 y el versículo 13, Salomón dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
este penoso trabajo que Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y él está diciendo que es un trabajo penoso porque a veces esto nos desvía de enfocarnos en las cosas del Señor. Pero si tomamos la primera parte, entonces nos damos cuenta que Salomón se dedicó a inquirir con sabiduría, es decir, a buscar. Y creo que es válida la palabra cuando la idea, cuando nosotros pensamos, ¿cómo puedo prestar un mejor servicio a Dios? ¿Qué puedo poner en mi mente? ¿Cómo puedo instruirme para hacer mejor la obra del Señor? Así que Salomón es uno de esos ejemplos. Daniel también es un ejemplo de los hijos de Dios que nos ayudan a tener y cultivar una mente para un mejor servicio. En Daniel capítulo 1 y versículo 17, la palabra del Señor nos dice cómo era Daniel. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 1 y versículo 17, hablando de los jóvenes que llevaron cautivos a Babilonia. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cómo logró esto Daniel? En el versículo 8 del capítulo 1 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando pensamos en Daniel propuso en su corazón, Daniel pensó, Daniel se llenó de el deseo de ser mejor. Daniel pensó que él debería de tener un comportamiento, y la única manera como nosotros podemos hacer eso es cuando nosotros mejoramos la forma como nosotros pensamos. Así que Daniel entonces tuvo un control propio. A pesar de que era un joven, él dijo, yo quiero mejorar, yo quiero servir al Señor bien, aún en cautiverio. Así que independientemente de nuestra condición, independientemente de nuestra situación, independientemente de nuestras circunstancias, nosotros aún podemos pedirle a Dios y nosotros trabajar para llegar a tener una mente que tenga un dominio propio y pueda servir mejor en las cosas de Dios. Pablo, quien escribió mucho del Nuevo Testamento, también era un hombre que tenía una mente bien definida. Y él, si nosotros vemos a través de sus viajes y de sus epístolas, siempre buscaba cómo podía hacer mejor el trabajo del Señor. Entonces, cuando pensamos en Pablo y pensamos en Daniel, ¿qué pasaría sin los escritos de Daniel? ¿Cómo conoceríamos todo lo que conocemos de profecía, de las cosas que vienen? Así que tener una mente y una salud correcta nos puede ayudar a prestar un mejor servicio al Señor. Hablemos entonces de Pablo. En Hechos, capítulo 26, encontramos que también de Pablo se sorprenden. Hechos capítulo 26 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El mensaje que Pablo estaba dando impresionó tanto a Festo
que no supo qué decir otra cosa, porque posiblemente Festo no estaba comprendiendo completamente lo que Pablo decía, así que él dijo, es una locura. Porque Pablo tenía una mente bien centrada y por eso le responde, no es que esté loco, sencillamente hablo palabra de verdad y de cordura. Es decir, cuando pensamos en una mente cuerda, es una mente que tiene control, que tiene un sentido de orientación. Así que salud, mente y compañerismo de calidad son algo que nosotros podemos cultivar y que va a ayudarnos para ponernos a la orden del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Cómo logró Pablo tener una mente así? En otra defensa que Pablo estaba haciendo ante el concilio, también, no ante el concilio, pero en otra defensa que Pablo estaba haciendo, hablando, dijo, capítulo 22 de Hechos, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Cuando Pablo hablaba, la gente ponía atención, porque él tenía una mente que podía seleccionar las palabras para captar esa atención de las personas. Entonces él les dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo le dice entonces, yo les hablo la verdad porque yo soy un judío como ustedes, y capta la atención. Y así que Pablo, con el estudio que había tenido, no solamente se quedó allí, sino él siguió aumentando lo que podía fortalecer su mente y así entonces poder llevar el evangelio de una mejor manera. Pablo, Daniel, Salomón son personas que Dios usó en el pasado para que su evangelio creciera y fueran testigos del poder de Dios. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Cuál es la ocupación que nosotros hacemos ahora? ¿Y cómo pudiéramos mejorar para que no solamente fuera una ocupación cualquiera, sino que dentro de esa ocupación nosotros pudiéramos llevar también el evangelio, que es el principal motivo de nuestra vida? ¿Qué pudiéramos hacer? Cuando nosotros vemos las actividades de la iglesia, podemos darnos cuenta y podemos pensar, me gustaría hacer este trabajo para el Señor. Cuando nosotros trabajamos en el sonido, yo en algunas ocasiones he dicho, bueno, yo realmente soy un analfabeto en la tecnología, pero creo que con el estudio de este día, debo de cambiar esas palabras y decir mejor, no conozco mucho de tecnología, pero con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a aprender, porque de esa manera voy a poder prestar un mejor servicio a la obra de Dios. Y así el día que llegue temprano puedo prender el sonido, puedo poner música cuando los hermanos llegan y están orando. Al llegar al templo, ellos puedan también ser bendecidos con un canto que eleve sus corazones al Señor. Así que todos podemos mejorar nuestra mente, nuestra salud mental, para poder nosotros prestar un mejor servicio en la obra del Señor.
No debemos confundir la agudeza intelectual con los logros académicos. Agudeza intelectual es una cosa y logros académicos son otra. Nosotros a veces pensamos en una persona inteligente porque es muy bueno para las matemáticas, es muy bueno para la contabilidad, es muy bueno para la física, pero en el caso del Señor, estas cosas podrán servir de muy poco, pero una mente aguda pudiera ser más beneficioso para la obra de Dios. También podemos pensar en una mente empoderada. Y a veces nosotros vemos videos y esta frase, una mente empoderada, está muy de moda, pero es más dedicada a los negocios. Sin embargo, cuando hablamos acerca de la obra del Señor, también podemos pensar en una mente empoderada. Y hay algún cuestionamiento en cuanto a una mente empoderada. Se dice si esto es hereditario o es cultivada. ¿Qué cree usted? ¿La mente empoderada se trae en los genes o puede ser cultivada? Así que nosotros podemos pensar que no hay alguna posibilidad de negar que nosotros de algún modo en nuestros genes traemos una mente, rasgos de una mente empoderada. Sin embargo, nosotros podemos mejorarla. Éxodo 31 nos habla de los constructores del santuario portable que Dios mandó a diseñar a través de Moisés. Éxodo en el capítulo 31 dice la palabra del Señor, principiando en el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, para la fuente y su base, y los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que he mandado. Y estas dos personas se encargaron de toda la construcción del santuario de Dios. Es decir, el Señor nos da a nosotros dones y talentos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esos dones y talentos guardados? Nosotros tenemos que ponerlos en práctica y tenemos que usarlos para que cada día podamos mejorar. ¿Cuál es el talento que el Señor te ha dado? ¿Has pensado en cuál es tu talento? Si lo has hecho y sabes, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás usando o lo tienes escondido? Cuando uno usa los talentos que Dios le da, estos
se mejoran. Escuché un seminario acerca de la predicación y el hermano que lo presentaba decía que Dios nos había dado ese don, pero que nosotros podíamos mejorarlo para hacer un trabajo mejor para el servicio del Señor. Así que el Señor nos da ciertos dones, ciertos talentos, y nosotros al usarlos tenemos que mejorarlos. Cuando nosotros pensamos entonces en el tiempo actual y venimos a los pies del Señor y queremos servirle, tenemos que pensar cómo podemos nosotros mejorar para así ser mayordomos que nos encuentre el Señor cumpliendo la tarea en cuanto a nuestra salud, nuestra mente, para tener un compañerismo de calidad. Actualmente está muy promocionado lo que se llama la salud emocional. Y esto es lo que nosotros podemos lograr cuando nosotros empoderamos nuestra mente. Nosotros mejoramos nuestra salud, mejoramos nuestra mente y entonces tenemos un compañerismo mejor. Cuando nosotros tenemos una mente saludable, cuando nosotros tenemos una mente ejercitada, por ende vamos a tener un compañerismo mejor. La salud emocional habla acerca de cómo nosotros podemos tener felicidad en nosotros, y al nosotros ser felices podemos compartir con todo bien, podemos compartir con los demás sin que hayan esas asperezas entre nosotros. Y nosotros como cristianos sabemos que esa salud mental la vamos a lograr cuando nosotros estamos directamente sincronizados con Dios a través de obedecer la guianza del Espíritu Santo. Nos sentimos contentos de pertenecer a Dios y vamos a irradiar esa felicidad y la vamos a compartir con cada una de las personas que estén a nuestro alrededor. Así es que el Señor nos ayude para tener una buena salud mental y podamos tener un compañerismo con todas las personas y así mostrar el amor de Dios y que estas personas también acepten a Jesús como su Salvador. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude para ser buenos obreros en su labor. Señor, te damos gracias porque esta tarde hemos estudiado tu palabra y en ella encontramos que hombres como nosotros, Señor, han prestado un servicio a tu obra. Nosotros también, hombres y mujeres, queremos ser los que terminemos esta obra y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude para crear en nosotros una mente saludable, una mente empoderada y que esto nos lleve, Señor, a tener un compañerismo saludable para representarte dignamente y hacer tu obra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de trabajar para ti. Ayúdanos para ser buenos obreros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.